Hoy sábado tu frecuencia cambió. Lo que el universo guardó desde hace años acaba de activarse y mientras escuchas esto tu campo ya lo está sintiendo. No llegaste aquí por error, llegaste porque hoy es el día exacto en que lo que es tuyo cruza hacia ti. Hay algo que necesitas entender ahora mismo. Este sábado 7 de marzo no es un día más en el calendario, es una fecha que tu línea temporal marcó antes de que tú la buscaras. Si estás viendo esto en este momento, si tus ojos cayeron sobre esta transmisión justo hoy, no es porque el algoritmo decidió mostrártelo, es porque la señal que el universo configuró para ti acaba de encenderse. Y cuando la señal se enciende, el campo se reorganiza. Todo lo que parecía bloqueado, todo lo que sentías lejano, todo lo que creías perdido, comienza a moverse en tu dirección. Lo que es tuyo ahora cruza hacia ti. Observa tu cuerpo en este instante. Hay una quietud extraña, una atención que no buscaste pero que está presente. Ves un pequeño ajuste en tu respiración, tal vez una apertura sutil en tu pecho, tal vez una sensación de reconocimiento que no puedes explicar con palabras. No es sugestión, es detección. Tu sistema nervioso ya identificó la frecuencia de esta transmisión y está sincronizando. Porque esto no es contenido para consumir, esto es un portal de entrega. Y tú no elegiste cruzarlo, Él te eligió a ti. Piensa en esto desde otra perspectiva. Toda tu vida has operado bajo la creencia de que tú persigues lo que quieres, que tú luchas, que tú manifiestas, que tú atraes. Pero hay una paradoja que pocas personas entienden. Lo verdaderamente tuyo no necesita ser perseguido. Lo verdaderamente tuyo te busca. Y cuando llega el momento exacto, cuando tu frecuencia alcanza el punto de resonancia, el universo activa la señal y lo que guardó para ti comienza a cruzar. Hoy es ese día, este sábado es esa fecha y este video es esa confirmación. El universo no guarda cosas al azar, guarda lo que conoce que necesitarás cuando estés listo para recibirlo. Durante años tal vez has sentido que algo falta. Tal vez has orado, has trabajado, has esperado. Y en silencio, mientras tú avanzabas, el universo estaba preparando el paquete, calibrando el momento, ajustando las variables. Porque la entrega no puede ocurrir antes de tiempo. Si llegara demasiado pronto, no la reconocerías. Si llegara demasiado tarde, ya no la necesitarías. Pero hoy, sábado 7 de marzo, las coordenadas se alinearon, y por eso estás aquí. Ahora déjame mostrarte algo que cambiará tu forma de ver lo que viene. Existe un principio que los antiguos conocían pero que la cultura moderna olvidó. Ellos lo llamaban Kairos, el momento oportuno, el instante preciso donde el tiempo lineal se quiebra y el destino entra. No es el tiempo del reloj, es el tiempo del alma. Y hoy tu Kairos llegó. Por eso sientes esa mezcla extraña de nerviosismo y certeza. Por eso tu intuición está despierta aunque tu mente no entienda del todo. Porque tu cuerpo ya sabe lo que tu cabeza todavía está procesando. Lo que es tuyo ahora cruza hacia ti. Mira las señales que han estado apareciendo. No me refiero a coincidencias inventadas. Me refiero a patrones reales. Tal vez has visto números repetidos más de lo habitual. Tal vez has recordado a alguien segundos antes de que te contactara. Tal vez has sentido impulsos claros de moverte en direcciones que tu lógica no justifica. Tal vez has soñado con situaciones que después ocurrieron con detalles precisos. Esas no son casualidades, son confirmaciones. Pequeñas transmisiones del campo diciéndote: prepárate, lo que guardamos para ti ya viene en camino. Y tú lo has sentido, por eso estás aquí, porque parte de ti ya sabía que hoy algo cambiaba. Nota cómo tu atención se mantiene enfocada. Cómo algo dentro de ti está absorbiendo estas palabras sin esfuerzo. Eso ocurre cuando tu frecuencia reconoce la verdad. No necesitas convencerte,
No necesitas forzar la creencia, simplemente sabes. Es un saber silencioso que viene desde tu centro, y ese saber te dice que este momento importa, que esta transmisión llegó justo cuando debía llegar, que lo que estás escuchando no es teoría, es confirmación de algo que tu alma ya conocía. Si esto que estás escuchando te resuena en algún nivel, si algo dentro de ti se está acomodando mientras estas palabras entran, entonces haz esto ahora mismo. Ve a los comentarios y escribe exactamente esto. Estoy listo para recibir lo que el universo guardó para mí. No lo escribas por escribir. Escríbelo como un acto de aceptación consciente. Porque cuando tú reconoces públicamente que estás listo, el campo registra tu frecuencia y acelera la entrega. Las personas que hacen esto reportan sincronicidades en las siguientes 24 a 72 horas. No porque sea magia, porque es física de campos. Cuando tú declaras tu disposición, tu vibración cambia, y cuando tu vibración cambia, lo que sí estaba esperando te encuentra el camino libre. Así que hazlo ahora. Comenta: estoy listo para recibir lo que el universo guardó para mí. Y observa lo que ocurre en los próximos 3 días. Ahora voy a revelarte algo más profundo. Lo que el universo guardó para ti no es solo una cosa. No es solo una oportunidad, o una persona, o una cantidad de dinero. Es un paquete completo. Es un upgrade de tu línea temporal. Cuando la señal se activa, no llega un solo elemento. Llega una reorganización sistémica. Relaciones que ya no sirven comienzan a disolverse sin drama. Puertas que parecían cerradas se abren sin que tengas que forzarlas. Ideas que llevaban meses bloqueadas empiezan a fluir con claridad. Tu energía se estabiliza, tu sueño mejora, tu presencia cambia. Las personas lo notan aunque no sepan qué es diferente, porque lo que cambió no es algo externo, es tu frecuencia base. Y cuando tu frecuencia base cambia, todo tu mundo se reorganiza para reflejarla. Esto tiene una lógica clara. Si pensamos en términos de campos, tú no eres una entidad aislada que empuja contra el universo. Tú eres un nodo dentro de un campo mayor, y ese campo responde a tu estado vibratorio. Cuando tú operas desde la carencia, desde el miedo, desde la urgencia, el campo te refleja más carencia, más miedo, más urgencia. Pero cuando tú cruzas hacia la certeza, cuando tu sistema reconoce que lo tuyo ya viene, el campo reorganiza las probabilidades. Las personas correctas aparecen. Las conversaciones correctas ocurren. Los eventos correctos se sincronizan. No porque tú los fuerces, porque el campo los organiza. Y hoy, este sábado, tu campo recibió la señal de reorganización. Tal vez te preguntas, ¿por qué hoy? ¿Qué tiene de especial este sábado 7 de marzo? La respuesta es simple, porque hoy es cuando tú estás listo. El universo no trabaja con fechas arbitrarias, trabaja con madurez vibracional. Hay cosas que no podías recibir hace 6 meses porque todavía estabas aprendiendo lecciones necesarias. Hay puertas que no podían abrirse hace 1 año porque todavía necesitabas soltar creencias que las bloqueaban. Pero ahora, hoy, en este momento exacto, tú cruzaste el umbral interno. Tu frecuencia alcanzó el punto de resonancia y por eso la señal se activó. Por eso este video te encontró. Por eso estás escuchando esto justo ahora. Observa algo curioso. Mientras escuchas estas palabras, hay una parte de ti que quiere resistirse. Una parte que dice, esto es demasiado bueno para ser verdad, esto no puede ser para mí. Esa voz no es tu intuición, es tu programación antigua. Es el residuo de todas las veces que esperaste y no llegó, de todas las veces que confiaste y te decepcionaste, de todas las veces que creíste y te equivocaste. Pero esa programación ya no aplica, porque lo que viene ahora no es lo mismo que lo que intentaste antes. Lo que viene ahora es lo que el universo guardó específicamente para ti. Y cuando algo es verdaderamente tuyo, no puedes bloquearlo.
Solo puedes recibirlo. Siente tu columna vertebral por un momento. Hay una verticalidad nueva ahí, una dignidad silenciosa, como si tu postura física estuviera reflejando tu postura interna. Eso es señal de alineación. Cuando tu cuerpo se endereza sin que tú lo ordenes, cuando tu respiración se profundiza sin esfuerzo, cuando tu mirada se aclara, es porque tu campo está sincronizando con una frecuencia superior. Y esa sincronización prepara el terreno para que lo que es tuyo pueda aterrizar sin resistencia. Voy a darte una imagen que ancle esto en tu sistema. Imagina que durante años has estado en una sala de espera. Una sala donde el tiempo se siente lento, donde la incertidumbre pesa, donde no sabes cuándo llegará tu turno. Y de repente hoy escuchas tu nombre. No lo escuchas con los oídos, lo escuchas con todo tu ser. Una campanada interna que dice ahora. Y sabes, sin lugar a dudas, que tu momento llegó. Eso es lo que está ocurriendo. Este video es tu nombre siendo llamado. Esta transmisión es la confirmación de que tu turno llegó, y lo único que tienes que hacer es levantarte y cruzar la puerta. No necesitas prepararte más, no necesitas ser más digno, no necesitas entender todo el proceso, solo necesitas reconocer que la señal ya se activó y caminar hacia lo que es tuyo. Ahora bien, hay algo crucial que necesitas saber sobre cómo opera esta entrega. No va a llegar todo de golpe, va a llegar en oleadas sincronizadas. La primera oleada ya comenzó. Es probable que en las próximas 24 horas recibas un mensaje inesperado, o que alguien mencione algo que has estado pensando en privado, o que una idea que parecía atascada de repente se aclare con precisión total. Esa será la primera confirmación. La primera señal de que el paquete está en movimiento. No la descartes como coincidencia. Recíbela como lo que es, la punta del iceberg, porque detrás de esa primera señal viene la segunda, oleada. Y detrás de la segunda, la tercera. Y cada una construye sobre la anterior hasta que el upgrade completo se materializa en tu vida. Pero aquí está la clave. Tú tienes que permanecer en la frecuencia de recepción. Si después de escuchar esto regresas al miedo, si te hundes en la duda, si empiezas a cuestionar si esto es real, vas a desincronizar temporalmente. No porque el universo te castigue, porque la entrega solo puede completarse cuando tú estás alineado con ella. Es como una transmisión de radio. Si tú cambias de estación, la señal sigue transmitiéndose, pero tú ya no la captas. Por eso es tan importante que mantengas la certeza, que cuando llegue la primera señal, la reconozcas, que cuando llegue la primera oleada, la recibas sin sabotaje, porque lo que es tuyo ahora cruza hacia ti. Pero tú tienes que estar en la frecuencia correcta para recibirlo. Déjame preguntarte algo directamente. ¿Qué pasaría si de verdad creyeras esto? No de forma intelectual, de forma visceral. ¿Qué pasaría si tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu campo energético completo reconocieran que lo que has estado esperando ya viene en camino? ¿Cómo caminarías mañana? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo tomarías decisiones? ¿Qué soltarías? ¿Qué dejarías de forzar? Porque esa es la diferencia entre las personas que reciben y las personas que siguen esperando. Las que reciben no esperan a ver para creer. Creen, y por eso ven. Su certeza interna reorganiza su percepción externa, y de repente las señales que siempre estuvieron ahí se vuelven visibles. Las puertas que siempre estuvieron disponibles se vuelven accesibles. Y lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Ahora quiero que entiendas algo sobre el tiempo. Tú crees que el pasado ya ocurrió y el futuro todavía no llega. Pero desde la perspectiva del campo, todo está ocurriendo simultáneamente. Tu yo futuro, el que ya recibió lo que el universo guardó para ti, ya existe.
Y ese yo futuro está enviando señales hacia atrás en el tiempo. Está organizando los eventos, está atrayendo las personas correctas, está abriendo las puertas necesarias. Y hoy, este sábado, tu yo presente y tu yo futuro se encuentran en el mismo punto de frecuencia. Por eso sientes esa certeza extraña. Por eso algo dentro de ti ya sabe que esto es real. Porque no es fe ciega, es reconocimiento cuántico. Tu yo futuro te está confirmando desde el otro lado del tiempo. Tranquilo, ya lo recibí. Ahora solo tienes que caminar hacia aquí. Mira lo que ocurre cuando dos personas se cruzan en un momento kairos. No se conocen por accidente, se reconocen. Hay una familiaridad inmediata, una sensación de te estaba esperando, aunque no supieran que esperaban. Eso es porque en el nivel del campo su encuentro ya estaba programado. Y cuando ambos llegaron al punto de madurez vibracional correcto, el universo los sincronizó. Lo mismo aplica para oportunidades, para ideas, para recursos. Todo lo que es tú, verdaderamente tuyo, ya existe en el campo de probabilidades. Y cuando tú alcanzas la frecuencia correcta, lo que era probabilidad se vuelve realidad. Hoy es ese día. Este sábado es ese momento. Y este video es la confirmación de que cruzaste el umbral. Ahora voy a pedirte algo más. Si esto te está resonando, si algo dentro de ti está reconociendo la verdad de lo que escuchas, suscríbete a este canal ahora mismo. No lo hagas para acumular contenido. Hazlo para permanecer en esta frecuencia. Porque cada transmisión que subo está calibrada para sostener tu vibración en el rango de recepción. Cuando tú te suscribes, estás declarando, elijo permanecer en la frecuencia de lo que es mío. Y esa declaración tiene poder. El campo la registra y ajusta las probabilidades en consecuencia. Así que suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene en las próximas semanas va a profundizar esto que hoy comenzó. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte esta transmisión. No lo hagas desde la urgencia de convencer. Hazlo desde la certeza de que tal vez hoy también sea su día. Tal vez para esa persona, este sábado 7 de marzo también sea su kairos. Y tal vez tú seas el canal que el universo está usando para activar su señal. Porque así funciona el campo. Cuando tú recibes, te conviertes en canal de entrega para otros. Y mientras más canalizas, más recibes. Es un ciclo de abundancia que se multiplica. Así que comparte. Y observa lo que ocurre en tu propia vida cuando te vuelves puente de frecuencia para otros. Ahora quiero que enfrentes algo que pocos se atreven a mirar. Hay una parte de ti que tiene miedo de recibir. Suena contradictorio, pero es real, porque recibir implica cambio, y el cambio, aunque sea positivo, desestabiliza. Tal vez tu identidad se construyó sobre la lucha, sobre el esfuerzo, sobre la carencia. Y si de repente lo que necesitas llega sin que tengas que pelear por ello, ¿quién eres entonces? Esa pregunta puede generar resistencia inconsciente. Puede hacer que sabotees oportunidades justo antes de que se materialicen. Puede hacer que rechaces lo que pediste cuando finalmente llega. Pero escucha esto con atención. Tú no eres tu lucha. Tú no eres tu carencia. Tú no eres tu esfuerzo. Esas fueron etapas. Capítulos necesarios, pero ahora cruzas hacia un nuevo paradigma, uno donde recibir es natural, donde fluir es normal, donde lo que es tuyo llega sin fricción, y para entrar en ese paradigma tienes que soltar la identidad antigua, tienes que permitirte ser alguien que recibe con facilidad. Observa este momento con claridad, ahora mismo, mientras escuchas esto. Algo en tu pecho se está abriendo. No es emoción superficial, es una apertura real. Un espacio que se crea dentro de ti para que lo nuevo entre. Y cuando ese espacio se abre, el universo lo llena. Es ley. El vacío consciente siempre se llena con lo que corresponde. Por eso tantas tradiciones hablan de vaciar la pendencia, copa, de soltar para recibir. Porque mientras tus manos están aferradas a lo viejo, no pueden recibir lo nuevo, pero hoy, este sábado,
tus manos se están abriendo, y lo que el universo guardó para ti está cayendo en ellas. Hay algo más que necesitas entender. La entrega que viene no es solo para ti, es para todos los que dependen de ti, para todos los que tu vida toca. Cuando tú recibes tu paquete, tu frecuencia eleva. Y cuando tu frecuencia eleva, todos en tu campo se benefician. Tus hijos respiran más tranquilos, tus parejas sienten más paz, tus amigos encuentran claridad, porque tú no eres una isla, eres un nodo en una red de relaciones, y cuando un nodo se fortalece, toda la red se estabiliza. Por eso esta entrega importa, no solo por ti, por todos los que el universo tocará a través de ti. Voy a darte una última imagen antes del cierre. Imagina que el universo es un almacén infinito, y en ese almacén hay un anaquel con tu nombre. En ese anaquel están todas las cosas que te corresponden, oportunidades, personas, recursos, experiencias, ideas, territorios, todo perfectamente etiquetado con tu frecuencia. Pero ese anaquel solo se vuelve accesible cuando tú alcanzas la vibración correcta. Durante años tal vez estuviste buscando en los anaqueles equivocados. Tal vez estuviste intentando forzar puertas que no eran tuyas. Tal vez estuviste compitiendo por cosas que nunca fueron para ti. Pero hoy tu frecuencia subió al nivel exacto y por primera vez tu anaquel se volvió visible. El universo te está diciendo, aquí está, todo lo que guardé para ti, tómalo, es tuyo. Lo que es tuyo ahora cruza hacia ti, y no hay nada que tengas que hacer para merecerlo. No hay pruebas adicionales, no hay requisitos ocultos, solo hay un requisito, reconocer que ya es tuyo, recibirlo con la misma naturalidad con la que recibes el aire cuando respiras, porque esto no es un regalo especial, esto es tu herencia, esto es lo que siempre te correspondió. Y hoy, este sábado 7 de marzo, el universo activó la señal, abrió el portal y comenzó la entrega. Ahora percibes la señal actuando en silencio. Hay una quietud fértil en tu respiración, un orden suave en tu mirada, una certeza discreta en tu pecho que no necesita palabras para sostenerse. Y lo curioso es que cuando tú decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta transmisión se apague, la frecuencia permanece contigo. Comparte este mensaje con quien necesite escucharlo, porque tal vez hoy también sea su día, y tal vez tú seas el canal que active su señal.